Desde la pastoral afrocolombiana le hemos apostado a la construcción de un calendario con sentido étnico e identidad cultural. Yo no he hecho la Comunidad del Pacífico, la he adquirido. Yo me he acercado a ella, no fue ella que se acercó a mí. Yo he ido a buscarla. El médico Emiro González Paz ha ejercido su profesión en Buenaventura por más de 50 años. Durante su vida laboral, ha pasado por diversos escenarios de la salud, dejando su saber y su sentido humano como huella. Este sentido que lo desborda y el amor por el Pacífico han hecho posible que su trabajo trascienda los consultorios y las salas de cirugía para convertirse en la esperanza de miles de habitantes de lugares apartados de la costa del Pacífico, a los que ha prestado asistencia social en salud de un modo muy particular por varios lustros. Se inició, yo diría, la vez que nosotros tuvimos un desastre, fue el desastre del Vencedor. Eso, un espectáculo folclórico que se iba a hacer, o que se hizo parcialmente en La Bocana, con el maestro Buenaventura y Esteban Cabezas, que estaban ellos al tanto de eso. Y que por esas cosas del destino, a última hora de terminado el programa, hubo un accidente supremamente violento, que fue la volteadura del buque El Vencedor, dio una vuelta de campana, y en el cual en ese accidente desaparecieron desgraciadamente 100 personas, de las que yo puedo dar testimonio porque yo era el médico legista en esa ocasión y me tocó dar las defunciones, firmar las defunciones de ese acto tan irregular que no queremos a veces ni recordar. Aquella catástrofe inquietó profundamente al médico Emiro, quien, acongojado por la situación de los habitantes de La Bocana, emprende la idea de desarrollar un centro de salud en este sitio olvidado por las autoridades locales y que, aunque turístico, por aquella época no contaba siquiera con los mínimos recursos para atender a su población en salud. Él es muy humanitario. Él no puede ver como mucha miseria en cuanto pues a las personas necesitadas de salud sobre todo. El doctor Emiro es una persona muy servicial. Como él, son contadas las personas que tienen nuestro puerto. Además de ser un hombre jovial, alegre, espontáneo, inteligente en su respuesta, en su visión, pero yo destaco de él esa fraternidad fundamentalmente y, como le digo, su accionar ha estado siempre inspirado en el servicio a la humanidad. Es una persona muy tolerante. Yo también una persona muy tolerante y por eso todo el mundo le marcha por lo tolerante que él es. Él, para poder decirle a usted no, que haga el favor tal cosa o si podemos hacer tal cosa. Esas son las maneras de él ser. Tras casi 2 décadas de ir cada fin de semana a La Bocana y ante la cada vez más sentida necesidad de resolver los problemas de salud de estas comunidades, Emiro González decide emprender en 1983 una empresa aún más ambiciosa y que se convertiría desde entonces en su motor de vida: la esperanza. Vi que el gran problema ya no era de que no tenían, primero era mucha la cantidad para poder atender, y en segundo lugar, los accidentes que se estaban presentando para poder llegar hasta el puesto de salud. Y dije, ellos no pueden venir a mí por lo que está sucediendo, yo creo que yo puedo hacer un sacrificio más y poder llegar hasta ellos. Y se me vino a la cabeza de un elemento que se moviera, y ese elemento que se moviera tenía que ser una lancha, un potro, una lancha, un buque, lo que fuera. Entonces, fue así cuando en mi mente se creó esa disyuntiva de ver o dejo La Bocana o salgo más allá de La Bocana. Eso fue mi intención. Y en realidad fue así. Luego de un dilatado proceso que duró 7 años y en el que la embarcación fue tomando las dimensiones de un buque, con la ayuda de amigos cercanos, empresas privadas y de la misma comunidad bonaverense, el médico Emiro logró que se terminara la construcción y dotación de lo que sería una clínica móvil,
Su bautizo ocurrió en 1990 con ocasión de los 450 años de Buenaventura. En ese tiempo, en esa época, ese año se cumplían los 500 años, dicen, de haber conquistado los españoles América, pero que los indios jamás aceptan eso. Y precisamente yo dije que dándole hacer honor a esta población indígena, dije que su primer viaje debiera ser a ellos. Y fue así como el buque salió en esa ocasión hacia la región del Bajo San Juan, tanto del Valle como del Chocó, a prestar su servicio. Entre otras cosas, uno de los médicos, el doctor Gallego, me decía que cuando los indígenas se subieron al buque y le dijeron que era un buque para atender a los enfermos, dijeron que ese buque lo consideraban como de ellos. Y en realidad es un buque para las comunidades afrodescendientes como para los indígenas, porque esa es la verdad y la razón de este buque. Desde 1992, la Clínica Móvil La Esperanza ha realizado más de 150 visitas a lo largo de los 1.300 kilómetros de la costa pacífica colombiana. A la fecha se han realizado aproximadamente 600.000 consultas y se han prestado servicios de salud preventiva y curativa, educación sanitaria y capacitación de enfermeras rurales. Los servicios que brinda La Esperanza han beneficiado a niños, jóvenes y adultos afrodescendientes e indígenas, asentados en recónditas poblaciones contiguas a los ríos y bordes del mar. Aunque el médico Emiro no ha estado presente en muchas de estas jornadas de salud, ha logrado que hasta dichos lugares lleguen profesionales provenientes de Buenaventura, Cali y otros lugares del país. Esa gente se pone contentísima, usted viera. Corren que llegó el barco hospital y eso rapidito, eso se llena. Era impresionante porque cuando llegaba el barco a esos puntos, la alegría se le notaba en mirar a las personas. Ahí ayudaban, no tirar los cables, ayudaban a coger los cables, que llegaron, que cómo están, que entonces lo recibían muy bien a uno. No, que tenemos tantos enfermos, o en qué parte va a ser, para nosotros ya avisar a la comunidad para alistarla, para venir a recibir las consultas médicas. Durante los primeros años de funcionamiento de la clínica móvil, las campañas se hacían con frecuencia. El equipo de apoyo de la Fundación La Esperanza, en cabeza del médico, promovía la consecución de recursos con la realización de banquetes, espectáculos deportivos y hasta rifas. Sin embargo, en las últimas épocas, el apoyo que necesita una obra de tal magnitud escasea. Esta situación ha hecho que los viajes sean cada vez más discontinuos, lo que se ha convertido en la gran preocupación del galeno. Desde principios de los años 80, la vida de Emiro González Paz ha girado en función de la clínica móvil La Esperanza, pero La Esperanza es más que una embarcación que presta servicios de salud en la vida de este chocoano. Es un gran don que desde muy chico lo ha impulsado a vencer las múltiples dificultades que le ha puesto la vida. Por ello, este hombre logró convertirse en uno de los primeros bachilleres del Chocó, uno de los primeros médicos negros en ejercer en Buenaventura y uno de los pioneros en la organización de grupos folclóricos en el puerto. Después de terminar la primaria en el Carmen de Atrato, Chocó, Emiro González Paz estudia el bachillerato en la Institución Educativa Carrasquilla, uno de los principales colegios de Quibdó, gracias a una beca que le permitió sortear las afugias económicas de la época. En 1948 termina este proceso, consagrándose como uno de los 10 primeros bachilleres del departamento del Chocó. Emiro González había regresado al Chocó después de vivir sus primeros años de infancia en Buenaventura, gracias a un tío que decidió criarlo después de la muerte de su madre, y ante la dificultad que representaba para su padre levantar 8 hijos. En 1950, González decide viajar a Medellín a darle rienda suelta a su sueño de estudiar medicina. En 1958, Emiro González se titula como médico cirujano y decide tomarse un periodo de descanso en Buenaventura, donde residían su padre y hermanos. En esa época eran muy pocos los médicos que atendían la población, y lógico, él recién egresado, y resultó que como era de la Nacional un buen médico, entonces cogió mucho auge, y en esa forma fue desarrollando prácticamente el estudio, su práctica como médico. Desde ese momento, el médico Emiro empezó una vertiginosa carrera
en la que además de mantener su consultorio privado, ha ocupado importantes puestos en diversos espacios de la salud, como médico legista, epidemiólogo, cirujano, médico general y hasta puestos de índole administrativo, siempre en su querida Buenaventura. Previo a la labor social en salud en el corregimiento de La Bocana, al proceso de la Clínica Móvil La Esperanza y a otras acciones sociales importantes como la construcción del primer anfiteatro para Buenaventura, el médico Emiro González Paz, inquieto con el tema de la música, una de sus pasiones, creó en 1963 el Conjunto Folclórico Musical del Pacífico, para muchos el primer grupo folclórico formalmente constituido en Buenaventura. Durante los primeros años de existencia, el cantante fue precisamente el médico Emiro. Años después, harían parte del conjunto grandes músicos y cantantes del Pacífico, como Aníbal López, Aristarco Torres, Francisco Peña, Marquitos Micolta y el gran Enrique Urbano Tenorio, Peregoyo, entre otros. Lo que en principio se conoció como Conjunto Folclórico Musical del Pacífico se empezaría a llamar La Marucha a raíz de un tema que causó sensación en la Buenaventura de la época. Debido a las múltiples ocupaciones del médico Emiro y al retiro paulatino de sus integrantes, en 1985 La Marucha se desintegró. Sin embargo, se fue dejando un trabajo discográfico, una ventana abierta para los grupos folclóricos locales y sobre todo una huella imborrable en la historia musical de Buenaventura y el Pacífico colombiano. Cuando hicimos estos intentos de pensar cómo era esto que pudiera funcionar, el único nombre que vino a nosotros fue La Esperanza, porque la costa del Pacífico, los habitantes de la costa del Pacífico siempre tienen dos nombres que son verdaderamente significativos para ellos, que se llaman ser pacíficos y tener la esperanza de que los gobiernos miren hacia esta región, que para nosotros es el pulmón de Colombia y de necesidad al final de que llegará el momento, como dicen en una canción chocuana, la redención. Por consiguiente, creo yo que haberle puesto el nombre de Esperanza quiere decir realidad en un futuro. La historia de vida del médico Emiro es un homenaje al trabajo profesional, al altruismo, al sentido de pertenencia, al verdadero patriotismo, pero sobre todo es una invitación a no perder nunca, ni en las mayores adversidades, la esperanza. Yo no soy sino un ave de paso, una figura hoy, pero ojalá aparezcan más figuras, no como Emiro González, sino mejores que Emiro González. El 4 de octubre del 2017 falleció el médico Emiro González Paz en Cali. Mientras se practicaba chequeos médicos de rutina, un infarto acabó con su vida. El médico que durante más de 2 décadas llevó atención prioritaria en salud a más de 1 millón de personas en la costa pacífica. A bordo del buque La Esperanza, el primer barco hospital que recorrió el Pacífico, el médico Emiro González Paz se convirtió en el salvador de las comunidades que tenían poco acceso a la salud. Su legado seguirá en los corazones de su amado litoral y de todos aquellos que lo conocieron.